El calor de la tarde caía con un peso insoportable sobre el pequeño pueblo de San Miguel el Alto, en Jalisco. El sol descendía despacio, bañando las calles empedradas de un tono anaranjado que parecía indiferente al dolor humano. Frente a la parroquia del pueblo, la gente se reunía en silencio, algunos con veladoras en las manos, otros murmurando rezos entre dientes. El aire olía a cera derretida y flores marchitas. Dentro del templo, un féretro oscuro descansaba en el centro, rodeado de coronas de azucenas y claveles. Allí estaba don Ernesto Ramírez, con los ojos rojos, el rostro endurecido y los puños cerrados. Apenas podía respirar. Frente a él yacía el cuerpo de su hijo Mateo, de apenas 17 años, arrebatado por un accidente en la carretera cuando regresaba de la preparatoria. La música suave del coro no hacía sino profundizar la herida. Ernesto se sentía desgarrado, y en medio del silencio roto solo por sollozos, sus labios murmuraban: «¿Por qué, Dios? ¿Por qué me quitaste a mi hijo?». Su esposa, doña Teresa, trataba de sostenerlo con el rostro surcado de lágrimas y un rosario en las manos. Junto a ella, la pequeña Lucía, de 9 años, se aferraba a su falda, incapaz de comprender la magnitud de la tragedia. Los vecinos observaban con respeto, aunque algunos murmuraban entre sí sobre la forma en que Ernesto culpaba abiertamente al cielo. El velorio, según la costumbre, estaba lleno de oraciones, cantos y murmullos de condolencia. Mujeres de la comunidad ofrecían café de olla y pan dulce en el atrio para acompañar a la familia. Sin embargo, Ernesto se sentía asfixiado por todo aquello. Para él, los rezos eran ruido vacío. Cada Padre Nuestro le parecía un golpe que abría más la herida. Caminó hasta el féretro, puso las manos sobre la madera fría y con la voz quebrada pero cargada de rabia, levantó la mirada. «Si de verdad existes, dime por qué. ¿Qué clase de Dios permite que un padre entierre a su propio hijo?». Un murmullo de incomodidad recorrió el lugar. Teresa bajó la cabeza incapaz de detenerlo. Lucía lo miró con ojos enormes, llenos de miedo y confusión. El sacerdote Padre Ignacio, que presidía la misa de cuerpo presente, guardó silencio unos segundos antes de continuar. Nadie se atrevió a responder a Ernesto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Algunos vecinos comentaban por lo bajo que el dolor lo había vuelto loco. Otros lo comprendían en silencio, sabiendo que la pérdida de un hijo es una herida que ninguna palabra puede consolar. Aún así, lo que más pesaba en el ambiente era la sensación de que Ernesto había declarado la guerra a Dios en su propio templo. Teresa intentó acercarse. «Ernesto, por favor, no digas más. No lo entiendes ahora, pero el Señor sabe por qué». Él se apartó bruscamente. «Basta. No quiero escuchar sermones, ni rezos, ni promesas vacías». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier llanto. El féretro fue llevado después al panteón municipal, acompañado por el cortejo. Los hombres cargaban el ataúd a hombros, mientras mujeres rezaban el rosario. El camino de tierra estaba bordeado de nopales y veladoras improvisadas que los vecinos habían encendido en señal de respeto. Ernesto caminaba detrás, como un hombre que había perdido no solo a su hijo, sino también su fe. El entierro culminó con la sepultura. La tierra cayó sobre el féretro en golpes secos. Con cada palada, Ernesto sentía que su corazón se hundía un poco más. No lloró, no gritó. Simplemente apretó la mandíbula hasta que los dientes crujieron. Cuando todos comenzaron a retirarse, él se quedó de pie, inmóvil, mirando la tumba recién cerrada. Fue en ese momento, en medio de la oscuridad creciente, que una pregunta se instaló en su mente como un veneno. ¿De qué sirve la fe si Dios no escucha? Y mientras la noche cubría el pueblo, una certeza amarga lo acompañaba. No perdonaría a Dios. Antes de continuar, suscríbete a este canal para no perderte cómo esta historia de dolor y fe se transforma de manera sorprendente. Con la rabia todavía ardiendo en su pecho, Ernesto inició un camino que lo llevaría a enfrentarse no solo con su propio dolor,
sino con algo que jamás habría imaginado. El cielo de San Miguel el Alto amaneció gris, como si hasta las nubes compartieran el luto del pueblo. El aire estaba cargado de humedad y el aroma penetrante de la tierra mojada anunciaba lluvia. La procesión se formó temprano, con el féretro de Mateo colocado sobre los hombros de 4 jóvenes amigos suyos. Caminaban despacio por la calle principal rumbo al panteón, acompañados por rezos entrecortados y el sonido seco de los pasos sobre la grava. Don Ernesto avanzaba detrás con el rostro endurecido, los ojos enrojecidos y la voz contenida por la rabia. No lloraba. Parecía una estatua que cargaba dentro una tormenta incontenible. Cada vez que escuchaba un Padre Nuestro de las vecinas que rezaban en coro, sus entrañas se revolvían. Sentía que las palabras no eran consuelo, sino un insulto a su dolor. Cuando llegaron frente a la tumba abierta, el sacerdote comenzó a leer las oraciones finales. La gente se descubrió la cabeza, inclinando el rostro en respeto. Ernesto se adelantó y se plantó frente al ataúd. Su respiración era agitada, como si cargara un peso imposible. De pronto, levantó la voz con un grito que quebró el silencio. «Ya basta de rezos, basta de palabras vacías. Díganme dónde estaba Dios cuando mi hijo agonizaba en esa carretera». Algunos dieron un paso atrás, otros se persignaron con rapidez. El murmullo recorrió el panteón como un viento súbito. Doña Teresa, pálida y temblorosa, trató de tomarle el brazo. «Ernesto, por favor, no es el momento». Él la sacudió con brusquedad. «No quiero escuchar nada. Todos ustedes rezan, cantan, encienden velas. ¿Y de qué sirve? Mi hijo está muerto». Un silencio pesado se extendió entre los presentes. El sacerdote intentó mantener la calma y pronunció con voz firme: «Hijo, en tu dolor no olvides que Dios también entregó a su Hijo por amor al mundo». Pero esas palabras solo encendieron más la furia de Ernesto. Se volvió hacia él, los ojos brillando de rabia y lágrimas contenidas. «No me hable de amor». ¿Qué clase de amor arranca la vida de un muchacho inocente? Si su Dios es tan bueno, ¿por qué me quitó lo único que le daba sentido a mis días? El eco de su voz rebotó en las paredes de piedra del panteón. Nadie respondió. Los amigos de Mateo bajaron la mirada, algunos con lágrimas silenciosas. Lucía, la hija pequeña, abrazó con fuerza la cintura de su madre, escondiendo el rostro para no ver el rostro descompuesto de su padre. La ceremonia se reanudó como pudo, aunque con un silencio lleno de incomodidad. Cuando el ataúd descendió a la tierra, Ernesto permaneció de pie inmóvil, los brazos cruzados sobre el pecho. No rezó, no se persignó. Cada palada de tierra que caía sobre la caja retumbaba en su interior como un martillazo. Al final, cuando todos comenzaron a retirarse, algunos se acercaron con tímidas palabras. «Lo sentimos mucho, don Ernesto. Que Dios les dé fuerza». Él apenas respondía con un movimiento seco de la cabeza. Dentro de sí, repetía una y otra vez que no quería la fuerza de Dios, que no quería su consuelo, que no quería nada de él. De regreso a casa, el ambiente era igual de tenso. Teresa guardaba silencio, con los ojos rojos de tanto llorar. Lucía se quedó dormida sobre su regazo, exhausta. Ernesto, sentado en una silla de madera frente a la mesa vacía, golpeaba la superficie con los nudillos como si buscara un sonido que lo despertara de esa pesadilla. «¿Qué haré ahora?», susurró para sí, con la mirada perdida. «¿Qué sentido tiene todo esto?». Su corazón estaba consumido por una mezcla de dolor y rabia que no encontraba salida. Y mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer sobre el techo de lámina, juró en silencio que no volvería a confiar en Dios. Pero en ese mismo juramento se encendía una chispa de conflicto que aún no comprendía, y que pronto lo enfrentaría a pruebas más duras de las que podía imaginar. La casa de los Ramírez, que antes estaba llena de risas juveniles, se había convertido en un lugar donde el silencio pesaba más que cualquier ruido. El cuarto de Mateo permanecía intacto, la mochila colgada en la silla, los tenis tirados bajo la cama,
un cuaderno abierto sobre el escritorio. Para don Ernesto cada detalle era una herida abierta. Cada vez que cruzaba por la puerta, sentía como si el aire mismo le arrancara el alma. Las noches eran las peores. En la mesa del comedor, donde antes se compartían tortillas calientes, frijoles recién molidos y las anécdotas de la escuela, ahora quedaba un lugar vacío que nadie se atrevía a ocupar. Lucía, con sus ojos grandes y la inocencia aún intacta, preguntaba una y otra vez lo que Ernesto no podía responder. «Papá, ¿por qué Dios no salvó a Mateo?» El hombre tragaba saliva con dificultad, bajaba la mirada y respondía con amargura: «Porque no existe, Lucía. O si existe, no nos escucha». La niña lo miraba confundida, mientras su madre intentaba suavizar aquellas palabras con un suspiro y un gesto de ternura. «Hija, Dios siempre escucha. Aunque no entendamos por qué pasan las cosas, Él tiene un propósito», decía Teresa, acariciando el cabello de la pequeña. Ernesto, al escucharla, golpeaba la mesa con la palma. «Basta, Teresa, no le llenes la cabeza con esas mentiras. ¿Qué propósito puede tener arrancarnos al muchacho?» La discusión se repetía noche tras noche, hasta que la tensión en la casa se volvió insoportable. Teresa buscaba consuelo en la oración, arrodillándose frente a un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en la sala. Mientras ella murmuraba plegarias, Ernesto se encerraba en la cocina con una botella de tequila, buscando ahogar el vacío en un trago amargo que solo multiplicaba su rabia. Los vecinos, acostumbrados a la unión de la familia Ramírez, comenzaron a notar la fractura. Ya no se escuchaban las carcajadas de Mateo practicando con la guitarra, ni los gritos de Lucía jugando en el patio. Ahora lo único que salía de esa casa eran discusiones apagadas y silencios que pesaban como piedras. Una noche, mientras Teresa rezaba en voz baja, Ernesto la interrumpió con dureza. «¿No te cansas de hablarle a un Dios que te dio la espalda?» Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una calma inesperada. «Sí me canso, Ernesto, pero sigo. Porque si dejo de hacerlo, entonces sí perderemos todo». El hombre no supo qué responder. Dio media vuelta y salió al patio, donde el aire fresco de la noche no lograba enfriar la rabia que hervía en su pecho. Observó el cielo estrellado, ese mismo cielo donde muchos decían que habitaba Dios, y apretó los dientes. «Si estás ahí arriba, mírame», murmuró con voz ronca. «Mírame y dime por qué». Pero el cielo permaneció en silencio. Solo el canto lejano de un gallo y el ladrido de un perro rompían la quietud. Ernesto sintió que sus palabras se perdían en la nada, y ese vacío lo hundió más en la desesperanza. Lucía, desde la ventana de su cuarto, lo observaba en secreto. Veía a su padre como una sombra rota, y en su inocencia rezó bajito: «Diosito, no me quites también a mi papá». Dentro de la casa, Teresa apagó las velas del altar y suspiró. El día había terminado, pero el peso de la ausencia parecía crecer con cada amanecer. La familia, que alguna vez se sostuvo en la unión y la fe, ahora caminaba como en un laberinto sin salida, con Ernesto empujando cada vez más lejos a quienes lo amaban. Y aunque intentaba convencerse de que su rabia era más fuerte que cualquier fe, en lo profundo de su corazón comenzaba a sentir que ese vacío no se llenaría con gritos ni con silencio. Las semanas pasaban lentas, como si cada día arrastrara una carga insoportable. Don Ernesto apenas podía levantarse de la cama. La rutina que antes le daba sentido, conducir su camión por las rutas de Jalisco, transportar mercancías, saludar a la gente en las paradas, ahora se le antojaba absurda. Cuando el despertador sonaba, lo apagaba con rabia y se quedaba mirando el techo, perdido en pensamientos que solo lo hundían más. Una mañana doña Teresa lo enfrentó con la voz cansada pero firme. «Ernesto, no puedes seguir así. El patrón ya mandó preguntar por qué no te presentas al trabajo». Él no la miró. Solo se sirvió un trago de café frío y respondió con un susurro amargo: «¿Qué importa el trabajo si ya no tengo por quién hacerlo?». Las palabras golpearon a Teresa como una bofetada. Lucía, que escuchaba desde la puerta,
se escondió detrás de la pared, sintiendo un nudo en la garganta. La casa estaba llena de silencios quebrados, y cada frase de Ernesto se convertía en un eco de desesperanza. Ese mismo día, al mediodía, el patrón de la empresa de transporte, don Raúl, llegó hasta la casa. Golpeó la puerta con firmeza. Ernesto tardó en salir, despeinado, con los ojos hundidos y la camisa arrugada. «Ernesto, tenemos que hablar», dijo el hombre cruzando los brazos. El chofer se limitó a encogerse de hombros. «Sé lo que vas a decir. No quiero sermones». «No vengo a darte sermones», replicó don Raúl. «Vengo a decirte que la empresa no puede sostener a un hombre que no se presenta a trabajar. Te necesito en el camión, no en tu cama». Ernesto apretó los puños. «¿Y qué sabe usted de perder un hijo?». Don Raúl lo miró en silencio, con el gesto endurecido pero sin apartar la mirada. «No lo sé, y no quiero imaginarlo. Pero sé que si te hundes, no solo pierdes tú, pierde tu esposa, pierde tu hija. Y eso, Ernesto, sería enterrar a tu familia en vida». Las palabras quedaron flotando en el aire. Ernesto no contestó. Don Raúl se acomodó el sombrero y concluyó con voz seca. «Tienes una semana. Si no vuelves, tendré que despedirte». Cuando el patrón se marchó, Ernesto golpeó la puerta con furia. Teresa, que había escuchado todo, se le acercó con cautela. «Hazlo por nosotras, Ernesto. No podemos perder también tu trabajo». Él la miró con los ojos vidriosos. «No entiendes, Teresa. Cada vez que agarro ese volante recuerdo a Mateo. Él quería aprender a manejar conmigo. Me lo arrancaron antes de tiempo». La mujer guardó silencio, sin saber qué responder. En su interior entendía su dolor, pero también sabía que no podían sobrevivir sin el sueldo del chofer. Los días siguientes fueron un tormento. Ernesto intentaba convencerse de volver, pero la depresión lo paralizaba. Pasaba horas sentado en el patio, viendo el polvo levantarse con el viento, recordando cómo Mateo corría detrás de un balón en ese mismo suelo. Cada recuerdo lo debilitaba más. Un vecino, don Julián, amigo de toda la vida, se le acercó una tarde con tono preocupado. «Hermano, no puedes dejarte vencer. Sé que no quieres escuchar de Dios, pero al menos piensa en Lucía. Ella te necesita entero». «¿Y de qué sirve estar entero si ya estoy vacío por dentro?», contestó Ernesto con un hilo de voz. Don Julián lo miró con tristeza, sabiendo que nada podía convencerlo en ese momento. El tiempo se agotaba. El plazo dado por don Raúl se acercaba, y Ernesto sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Si perdía el trabajo, no solo sería un padre sin hijo, también sería un hombre incapaz de sostener a los que aún tenía. Esa idea lo atormentaba cada noche, impidiéndole dormir. En la penumbra de su cuarto, con el corazón encogido, Ernesto comprendió que estaba a punto de enfrentar una caída aún más profunda. El sol caía a plomo sobre San Miguel el Alto cuando alguien golpeó la puerta de la casa de los Ramírez. El sonido seco interrumpió el silencio sofocante que reinaba en el interior. Don Ernesto, recostado en una silla, apenas levantó la cabeza. Doña Teresa, con el delantal aún puesto, fue quien abrió. En el umbral apareció el padre Ignacio, el párroco del pueblo. De rostro sereno y mirada cansada, llevaba en la mano un pequeño libro de oraciones y una bolsa con pan que las feligresas habían enviado. «Buenas tardes, Teresa», saludó con voz pausada. «¿Puedo pasar?». Ella asintió, aunque sus ojos revelaban cierto temor a la reacción de su esposo. El sacerdote entró con calma y se acercó a Ernesto, que ni siquiera se levantó. «Ernesto», dijo el padre con respeto, «vengo a saludarte nada más». El hombre frunció el ceño y masculló. «No necesito saludos, padre, y menos de parte de Dios». Teresa le lanzó una mirada suplicante, pero el sacerdote no se alteró. Colocó el pan sobre la mesa y se sentó frente a Ernesto. «Sé que tus palabras vienen del dolor. Perder a un hijo es una herida que no se cierra fácil». «¿Herida?», interrumpió Ernesto con un golpe en la mesa. «Esto no es una herida, es una mutilación.
Me arrancaron lo único que me daba orgullo, y ustedes hablan de fe, de consuelo. ¿Dónde estaba Dios cuando mi Mateo pedía ayuda en la carretera? El silencio que siguió fue tan denso que hasta el tic-tac del reloj de pared se escuchaba con claridad. Teresa, con las manos apretadas en el delantal, no sabía si intervenir. El padre Ignacio inclinó la cabeza un instante y luego lo miró fijo a los ojos. Dios también perdió a su hijo, dijo con voz suave pero firme. Lo entregó en una cruz, y aún así el mundo no entendió. Ernesto sintió un escalofrío. Su respiración se agitó. La rabia volvía a subirle como fuego al pecho. «No me compare con su Dios», exclamó levantándose de golpe. «Él lo quiso entregar. Yo no quise perder a mi hijo. Me lo arrebataron». Teresa corrió a su lado, intentando sujetarlo del brazo. «Por favor, Ernesto, cálmate». Pero él la apartó y se dirigió al sacerdote con el rostro enrojecido. «Váyase de mi casa. No quiero sermones, no quiero rezos, no quiero nada de su Dios». El padre Ignacio se levantó despacio, sin perder la calma. «Si así lo deseas, me voy. Solo recuerda algo, Ernesto. Aunque lo rechaces, Dios no deja de mirarte». El hombre no contestó, le dio la espalda y se quedó mirando por la ventana, con los ojos húmedos aunque se negaba a llorar. El sacerdote salió en silencio, dejando atrás la pesada atmósfera de la sala. Teresa, con la voz quebrada, se acercó a su esposo. «No tenías que tratarlo así. Él solo quería ayudarte». «Ayudarme», murmuró Ernesto con amargura. «Nadie puede ayudarme, ni usted, ni él, ni nadie». Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Ernesto recordó una y otra vez la frase que el sacerdote había pronunciado. Dios también perdió a su hijo. Intentaba desecharla de su mente, pero volvía como un eco persistente, clavándose en lo más profundo de su corazón. Se revolcó en la cama, incapaz de dormir. A cada lado, la ausencia de Mateo lo perseguía como una sombra. Aunque había echado al sacerdote de su casa, sus palabras lo acompañaban, provocando un conflicto interior que no sabía cómo callar. Y en ese insomnio cargado de rabia y dolor, Ernesto comprendió que su lucha apenas comenzaba. El invierno llegó con un aire gélido que calaba hasta los huesos. En San Miguel el Alto, las madrugadas eran frías y húmedas, y las casas de adobe no lograban detener las corrientes de viento que se colaban por las rendijas. Fue en esos días cuando Lucía, la hija menor de los Ramírez, comenzó a sentirse mal. Primero fue una tos leve, luego fiebre que no cedía ni con remedios caseros. Doña Teresa, preocupada, pasaba las noches a su lado colocándole paños fríos en la frente y murmurando oraciones. Don Ernesto, en cambio, caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Su rostro mostraba cansancio y desespero. «No entiendo, Teresa», dijo con la voz quebrada. «¿Acaso no basta con que nos hayan quitado a Mateo? Ahora también quieren llevarse a Lucía». «No hables así», respondió ella con los ojos llenos de lágrimas. «No digas esas cosas frente a la niña». Pero Lucía, medio dormida, alcanzó a escuchar un fragmento y susurró con voz débil. «Papá, ¿también me voy a morir?» El corazón de Ernesto se hizo trizas. Se arrodilló junto a la cama, le tomó la mano y con la voz temblorosa intentó tranquilizarla. «No, hija, no digas eso. Vas a ponerte bien». La fiebre, sin embargo, no cedía. Teresa decidió llevarla a la clínica del pueblo. El camino era corto, pero cada paso parecía eterno. Los pasillos del centro de salud olían a desinfectante y cansancio. La enfermera revisó a la niña y murmuró que se trataba de una infección que requería medicamentos específicos. «Necesitamos antibióticos», dijo la mujer mientras escribía una receta. «Pero aquí no los tenemos. Tendrán que comprarlos en la farmacia de Lagos». El precio de los medicamentos era alto y Ernesto sabía que apenas tenían dinero para cubrirlo. Sintió un nudo en la garganta, una impotencia que lo hacía hervir por dentro. «¿Y si no puedo pagar?», preguntó con dureza. La enfermera lo miró con compasión. «Entonces busquen ayuda, pero no dejen que la niña pase otra noche así».
De regreso a casa, Teresa le suplicó: «Ve con don Raúl, pídele un adelanto de tu sueldo. Haz lo que tengas que hacer, Ernesto». El hombre apretó los dientes. Volver a pedirle algo a su patrón era un golpe a su orgullo. Aún así, lo hizo. Don Raúl, serio como siempre, escuchó su petición y, sin palabras de reproche, le extendió el dinero necesario. «Para tu hija, Ernesto. Pero recuerda que tienes responsabilidades». El chofer asintió sin mirarlo a los ojos, sintiéndose humillado pero agradecido. Compraron las medicinas y Teresa comenzó el tratamiento de inmediato. Aquella noche, mientras veía a su hija dormir con el rostro aún sudoroso, Ernesto estalló contra el cielo. «Ya basta, Dios. ¿No fue suficiente con Mateo? ¿También quieres llevarte a mi niña? ¿Qué más quieres de mí?» Teresa, sentada a su lado, lo miró con tristeza. «No te das cuenta, Ernesto. Aunque estés enojado, no dejas de hablarle». Él la observó con desconcierto. No respondió, pero en lo más profundo sintió que aquellas palabras lo habían alcanzado. Pasaron 2 días de angustia. La fiebre de Lucía finalmente comenzó a bajar. Sus mejillas recuperaron algo de color y pudo sonreír débilmente al ver a su madre. Ernesto respiró aliviado, aunque la tensión no desapareció. En el silencio de la noche, contemplando a su hija dormida, comprendió que el dolor lo estaba empujando a un abismo. Si perdía también a Lucía, no quedaría nada de él. Y mientras las sombras se alargaban en la habitación, una pregunta se clavaba en su mente. ¿Cuánto más podría resistir antes de romperse del todo? Los días comenzaron a recuperar cierta calma después de la enfermedad de Lucía. La niña mejoraba poco a poco, y el alivio llenaba la casa de un respiro tenue. Sin embargo, para don Ernesto, la paz era imposible. El recuerdo de Mateo aparecía en cada rincón, en la sombra de un balón olvidado en el patio, en la bicicleta apoyada contra la pared, en el eco de una risa que ya no resonaba. Una tarde, mientras buscaba unos papeles en el cuarto de su hijo, Ernesto tropezó con un cuaderno escondido bajo la almohada. Dudó antes de abrirlo, como si hacerlo fuera profanar algo sagrado. Finalmente lo abrió y comenzó a leer. Las primeras páginas eran tareas escolares, garabatos de matemáticas y apuntes desordenados. Pero luego encontró frases escritas con cuidado, casi como confesiones íntimas. «A veces me preocupa ver a papá tan cansado. Quiero que un día vuelva a sonreír como antes. Le voy a pedir que me enseñe a manejar el camión. Sueño con recorrer con él todas las carreteras de Jalisco». Ernesto sintió que el aire se le escapaba del pecho. Las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron sin control. Se sentó en la cama de su hijo y sostuvo el cuaderno contra el corazón. En una de las últimas páginas había un dibujo sencillo, una cruz, y al pie de ella unas palabras torpes pero llenas de fe. «Jesús, cuida a mi familia, que mi papá nunca pierda la esperanza». Ernesto golpeó el cuaderno contra su frente temblando. «Mateo», murmuró con un sollozo, «¿cómo puedes pedirme que tenga esperanza cuando ya no estás aquí?» Teresa, que lo había escuchado desde la puerta, entró despacio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su esposo derrumbado. «Yo tampoco entiendo por qué pasó, Ernesto», dijo suavemente. «Pero leer eso es como si Mateo nos hablara desde el cielo». Él negó con la cabeza, furioso. «No digas eso. No quiero creer en un cielo que me arrebató a mi hijo». «Tal vez no se trata de creer en lo que perdiste», respondió ella con calma, «sino en lo que aún tienes». El silencio llenó el cuarto. Afuera, el sol comenzaba a esconderse, pintando de rojo las nubes. Ernesto volvió a leer las frases de su hijo, como si quisiera grabarlas en su piel. Cada palabra era un golpe, pero también un recordatorio de lo que Mateo había visto en él. Un padre capaz de sonreír, de enseñar, de guiar. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Ernesto no pudo dormir. El cuaderno estaba sobre la mesa de noche, abierto en la página del dibujo de la cruz. Una y otra vez, sus ojos regresaban a la frase «que mi papá nunca pierda la esperanza». La contradicción lo desgarraba. ¿Cómo podía su hijo tan joven haber tenido una fe tan firme mientras él, un hombre adulto, se sentía vacío y sin rumbo?
Se levantó y fue hasta el patio. El aire fresco lo golpeó, cargado del aroma de tierra húmeda. Levantó la mirada al cielo estrellado y habló en un susurro que le salió del alma. «Si de verdad estás ahí, Jesús, ¿por qué mi hijo creía tanto en ti? ¿Por qué él confiaba y yo no puedo?» El cielo, como siempre, permaneció en silencio. Pero dentro de Ernesto quedó una inquietud imposible de ignorar. Por primera vez en semanas el recuerdo de su hijo no era solo dolor, también era un llamado que aún no sabía comprender. El viento soplaba con fuerza aquella noche en San Miguel el Alto. Las nubes densas ocultaban la luna, y el sonido de las ventanas golpeadas por la tormenta llenaba la casa de un murmullo inquietante. Don Ernesto no podía dormir. Había dejado el cuaderno de Mateo sobre la mesa de noche, pero cada vez que cerraba los ojos, las palabras escritas por su hijo volvían a su mente como un eco que no le daba descanso. Se levantó, caminó descalzo por el corredor y salió al patio. La lluvia fina lo empapó de inmediato, pero no le importó. Levantó los ojos al cielo cubierto de nubes y gritó con el corazón desgarrado: «Ya no aguanto más. Si de verdad existes, dame una señal. Hazme entender por qué te llevaste a mi hijo». La tormenta respondió con un trueno que retumbó en todo el pueblo. Ernesto se llevó las manos a la cara y cayó de rodillas en el suelo encharcado. No supo cuánto tiempo permaneció así, hasta que el cansancio lo venció y regresó tambaleando a su cuarto. Se dejó caer en la cama y, en un estado entre la vigilia y el sueño, comenzó a sentir una presencia distinta. La habitación, que un instante antes estaba oscura, se llenó de una luz suave, dorada como el resplandor del amanecer. Ernesto, confundido, abrió los ojos y lo vio. Un hombre de túnica sencilla, con el rostro sereno y una mirada profunda, estaba de pie frente a él. No necesitó que se presentara. Supo de inmediato que era Jesús. El corazón de Ernesto comenzó a latir con fuerza y sus labios temblaron. «¿Eres tú?», murmuró con voz quebrada. El hombre asintió, y su voz fue como un susurro que acariciaba el alma. «No estás solo, Ernesto. Yo he cargado tu dolor». Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Se cubrió el rostro con las manos, como si no fuera digno de mirar a aquel visitante. «¿Por qué, Señor?», sollozó. «¿Por qué me arrebataste a mi hijo?». Jesús se acercó despacio y puso una mano sobre su hombro. El contacto fue cálido, reconfortante, como si la rabia acumulada se derritiera en un instante. «Tu hijo está conmigo», dijo con ternura. «Y aunque no lo veas, su vida no se perdió. Él sembró en ti palabras de esperanza. Ahora depende de ti permitir que esa semilla dé fruto». Ernesto levantó la mirada, con los ojos inundados. «Pero yo no tengo fe, solo tengo rabia». Jesús lo miró con compasión infinita. «Yo no vine a buscar a los que creen tenerlo todo, sino a los que están quebrantados. Entrégame tu dolor, Ernesto. Déjame caminar contigo». El chofer temblaba. Sintió un nudo en la garganta que le impedía hablar, pero en lo más profundo algo se movía. Era como si una grieta se abriera en el muro que había levantado contra Dios. La luz comenzó a desvanecerse poco a poco. Antes de desaparecer, Jesús pronunció unas últimas palabras que se grabaron en su corazón. «No temas, yo estaré contigo en tu camino». Ernesto despertó de golpe, empapado en sudor. Miró alrededor. La habitación estaba a oscuras otra vez. El cuaderno de Mateo seguía abierto en la mesa, con el dibujo de la cruz iluminado apenas por la tenue luz de la vela. Se llevó la mano al pecho, donde aún sentía el calor de aquella presencia. No sabía si había sido un sueño, una visión o un desvarío de su mente agotada, pero algo había cambiado. Su corazón, antes endurecido por la rabia, ahora latía con una extraña mezcla de miedo y esperanza. Mientras escuchaba el eco lejano de la tormenta, comprendió que no podía seguir igual. Algo, o más bien alguien, había tocado su interior, y esa experiencia lo obligaba a enfrentarse a un camino que apenas empezaba. El amanecer llegó con un resplandor tenue que se filtraba entre las cortinas.
Don Ernesto abrió los ojos con la sensación de haber vivido algo que no sabía explicar. La noche anterior seguía fresca en su memoria. Aquella luz, aquella voz, aquella presencia. Podía dudar de muchas cosas, pero no del calor que aún sentía en el pecho. Se levantó despacio y caminó hasta la mesa de noche. El cuaderno de Mateo seguía abierto en la página del dibujo de la cruz. Lo tomó entre sus manos y lo observó con atención. Cada palabra escrita por su hijo le parecía ahora una confirmación de lo que había experimentado. «Papá, quiero que un día vuelvas a sonreír», repitió en voz baja, acariciando las letras con los dedos. «¿Será esto lo que quiso mostrarme?». Teresa entró en la habitación con una taza de café. Lo miró de reojo, sorprendida al verlo tan absorto en el cuaderno. «¿Pasó algo?», preguntó con cautela. Ernesto dudó unos segundos antes de responder. «Anoche sentí algo. No sé si fue un sueño, pero lo vi. Vi a Jesús». La mujer se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué dices?». «Me habló, Teresa, no puedo explicarlo. No sé si fue real o solo mi mente jugándome una trampa, pero lo sentí. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo». Un silencio reverente llenó la habitación. Teresa dejó la taza sobre la mesa y se acercó a él, con lágrimas en los ojos. «Ernesto, eso es una gracia muy grande. Tal vez es la respuesta a tus gritos». Él suspiró hondo, con el ceño fruncido. «No estoy seguro de nada. Solo sé que algo dentro de mí cambió». Ese domingo, contra todo lo que había jurado, Ernesto decidió acompañar a su esposa y a su hija a misa. Caminó con paso inseguro por la calle empedrada rumbo a la parroquia. Al llegar, sintió las miradas de algunos vecinos que lo reconocían. Algunos lo saludaron con cortesía, otros cuchicheaban a sus espaldas, recordando sus palabras de furia durante el entierro de Mateo. Ernesto apretó los dientes, pero continuó. Teresa, a su lado, le tomó la mano con un gesto que lo sostuvo. Al entrar en la iglesia, el olor a incienso y las velas encendidas lo envolvieron. Se sentó en una banca de madera, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El coro comenzó a cantar un himno suave. Por un momento, Ernesto cerró los ojos y sintió un nudo en la garganta. No rezó, no se persignó, pero tampoco se levantó para irse. Permaneció allí, escuchando cada palabra, cada nota, como si fueran un eco lejano que lo llamaba. Después de la misa, un vecino se le acercó. «No pensé volver a verte aquí, Ernesto», comentó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El chofer lo miró fijamente y respondió con voz serena. «Yo tampoco pensé volver, pero aquí estoy». La noticia de su regreso a la iglesia se esparció rápido entre los habitantes del pueblo. Algunos se alegraron, otros lo criticaron, pero él no se defendió ni dio explicaciones. Sabía que aún estaba en un camino incierto, lleno de dudas, pero algo lo empujaba a no rendirse. De regreso a casa, mientras Lucía brincaba alegremente por la calle y Teresa lo observaba en silencio, Ernesto pensó en la extraña calma que lo acompañaba. No era la ausencia del dolor, porque el vacío de Mateo seguía ardiendo en su pecho. Era otra cosa, una chispa de esperanza que se resistía a morir. Y aunque todavía no sabía hacia dónde lo llevaría ese nuevo rumbo, comprendió que había dado un primer paso, uno pequeño, pero decisivo. Los días posteriores a su regreso a la iglesia fueron una mezcla de alivio y tensión para don Ernesto. Por un lado, sentía dentro de sí un pequeño brote de esperanza. Por otro, las miradas de la gente del pueblo lo perseguían como cuchillos invisibles. San Miguel el Alto era una comunidad pequeña, donde todos se conocían, y las palabras que él había lanzado contra Dios en el funeral de Mateo seguían frescas en la memoria colectiva. Una mañana, al salir de la tienda con una bolsa de tortillas, escuchó los murmullos de dos mujeres que hablaban sin bajar la voz. Ahí va el que gritó contra Dios en plena misa. Ahora resulta que se cree arrepentido. Pues yo no confiaría en su cambio. Es puro teatro. Ernesto sintió cómo la sangre le hervía, pero se contuvo. Bajó la cabeza y siguió caminando.
No quería pelear, aunque por dentro el orgullo lo consumía. Más tarde, en la plaza, un hombre mayor se le acercó directamente. Era don Esteban, vecino de toda la vida. «Ernesto», dijo con un tono duro, «a muchos nos ofendieron tus palabras en el entierro. Ahora vienes a la iglesia como si nada hubiera pasado. ¿Qué pretendes?» El chofer lo miró fijamente. Respiró hondo antes de responder. «No pretendo nada. Solo busco levantarme de donde caí». El hombre chasqueó la lengua con desdén y se marchó sin decir más. Ernesto se quedó con un nudo en la garganta. Aquella tarde, ya en su casa, descargó su frustración con doña Teresa. «¿Lo ves? Nunca me lo van a perdonar. Para ellos siempre seré el que maldijo a Dios frente a todos». Ella lo observó con serenidad. «El cambio verdadero no se demuestra con palabras, Ernesto. Se demuestra con actos, con paciencia. No esperes que todos entiendan de inmediato». Él golpeó la mesa con el puño. «Pero duele. Duele que me miren como si fuera un hipócrita». La conversación quedó en silencio. Fue entonces cuando llegó don Julián, su amigo, con quien había compartido tantas jornadas de trabajo en el campo y la carretera. Se sentó frente a Ernesto y le dijo sin rodeos: «Hermano, dar un paso hacia Dios siempre trae oposición. No te sorprendas. Muchos critican porque no saben lo que llevas en el corazón». «¿Y qué gano con eso, Julián?», preguntó Ernesto abrumado. «¿De qué sirve intentar cambiar si todos me van a señalar?». El hombre lo miró con seriedad. «Ganas tu paz, y eso vale más que la opinión del pueblo entero». Las palabras calaron hondo. Ernesto se quedó pensativo, mirando sus manos callosas, las mismas que habían sostenido el volante del camión y el féretro de su hijo. Los días siguientes no fueron fáciles. En la misa del domingo, algunos lo saludaban con cordialidad, otros simplemente lo ignoraban. Había quienes lo miraban de reojo, como si esperaran que explotara de nuevo contra Dios. Pero en medio de todo, Ernesto comenzó a notar pequeños gestos. Una anciana que le sonrió con amabilidad, un niño que le ofreció una flor al salir de la parroquia, el propio sacerdote que lo acogía sin reproches. Poco a poco, comprendió que el camino de su transformación no dependía de convencer a los demás, sino de ser fiel a lo que había empezado a sentir. Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas bajo la luz de la luna, reflexionó en voz baja: «No sé si puedo soportar tantas críticas, pero si Jesús me dijo que no estoy solo, entonces debo seguir». Y con ese pensamiento, aunque todavía dolido por los juicios de la comunidad, encontró la fuerza para no abandonar el sendero que apenas comenzaba a recorrer. El viento soplaba suave aquella tarde, mientras doña Teresa preparaba la cena. El olor a frijoles recién cocidos llenaba la casa, pero el ambiente seguía cargado de silencios. Desde la muerte de Mateo, las conversaciones entre ella y don Ernesto habían sido pocas y tensas. Esa noche, sin embargo, algo en el corazón del hombre le pedía hablar. Se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Respiró hondo, como quien se prepara para una confesión. «Teresa», dijo con voz grave, «necesito hablar contigo». Ella levantó la vista, sorprendida. Había un brillo distinto en sus ojos, menos rabia y más cansancio, como si al fin estuviera dispuesto a abrir su corazón. «Te escucho, Ernesto». El hombre dudó unos segundos, buscando las palabras correctas. «He sido injusto contigo. Desde que perdimos a Mateo solo he sabido gritar, beber y cerrarme al consuelo. Te he culpado a todos, hasta a Dios. Y mientras yo me destruía, tú seguías de pie, rezando, cuidando de Lucía». La voz se le quebró. Bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. «Yo también dudé», susurró Teresa después de un silencio. «La noche del accidente me arrodillé y pregunté lo mismo que tú. ¿Por qué, Señor? Pero en medio de esa oscuridad decidí confiar, porque si no lo hacía, me hundiría junto contigo». Ernesto levantó la vista con lágrimas contenidas. «Y yo no te acompañé, te dejé sola en tu fe». Teresa le tomó la mano con suavidad. «No estabas solo, Ernesto, solo estabas herido,
y sé que Mateo, desde donde esté, no quiere vernos separados por el dolor. El chofer apretó la mano de su esposa y finalmente dejó escapar las lágrimas que tanto había reprimido. Lo extraño tanto, Teresa. Cada día me levanto pensando que voy a escuchar su risa, y cuando recuerdo que no está, siento que me muero otra vez. Ella lo abrazó, y por primera vez en meses se permitieron llorar juntos. No había palabras que llenaran el vacío, pero en ese abrazo se reconocieron como compañeros de un mismo sufrimiento. Después de un largo silencio, Teresa habló con voz temblorosa. ¿Recuerdas lo que siempre decía Mateo? Papá, un día quiero verte sonreír otra vez. Quizá ese es su legado, Ernesto. Tal vez su fe era más grande que la nuestra, y ahora nos toca honrarla. Él asintió lentamente, como si al fin entendiera. Leí esas palabras en su cuaderno, y me dolió como un cuchillo. Pero ahora pienso que tenía razón. No puedo seguir hundiéndome. Tengo que levantarme por ti, por Lucías y por él. La conversación continuó hasta entrada la noche. Hablaron de recuerdos de Mateo, de las pequeñas travesuras que hacía de niño, de sus sueños de manejar el camión junto a su padre. Entre lágrimas y sonrisas melancólicas, redescubrieron la fuerza que habían perdido. Antes de irse a dormir, Ernesto se acercó al pequeño altar de la Virgen en la sala. No rezó en voz alta, pero se quedó en silencio unos segundos, con el corazón latiendo fuerte. Teresa lo observó desde la puerta, sin interrumpirlo. En la penumbra, él murmuró apenas: «No sé cómo hacerlo, pero quiero intentarlo». Se volvió hacia su esposa y la miró con una determinación que ella no veía desde hacía mucho tiempo. «Te prometo que ya no voy a luchar contra ti ni contra la fe. No tengo todas las respuestas, Teresa, pero quiero empezar de nuevo». Ella sonrió entre lágrimas y lo abrazó con fuerza. Esa noche, aunque el dolor seguía ahí, ambos sintieron que habían dado un paso importante. Ya no pelearían por separado contra la tormenta, sino unidos, como siempre debió ser. El sol apenas comenzaba a asomar por encima de los cerros cuando don Ernesto se puso de pie con decisión. Había pasado meses hundido en la tristeza, pero aquella mañana algo era distinto. Se vistió con su vieja chamarra de mezclilla, tomó sus botas gastadas y salió al patio donde el camión permanecía estacionado, cubierto de polvo. Pasó la mano por la carrocería como si saludara a un viejo amigo olvidado. Doña Teresa lo observaba desde la puerta, con una mezcla de esperanza y temor. «¿Estás seguro, Ernesto?», preguntó suavemente. Él asintió, apretando los labios. «No puedo seguir huyendo. Este camión me dio de comer toda la vida, y Mateo quería aprender a manejarlo. No voy a dejar que se oxide como yo me estaba oxidando». Encendió el motor, que rugió después de varios intentos. El olor a gasolina y el estruendo familiar le provocaron un escalofrío. Recordó a su hijo sentado en el asiento del copiloto, preguntándole una y otra vez cómo funcionaban las palancas. Cerró los ojos un instante y susurró: «Esto también es por ti, hijo». Ese día regresó a la empresa. Don Raúl, el patrón, lo recibió con una mirada dura, aunque en el fondo había un brillo de alivio. «Creí que ya no volverías, Ernesto». «Ni yo lo creía», respondió con sinceridad. «Pero necesito trabajar». El hombre lo miró unos segundos y luego le entregó las llaves. «Entonces demuestra que todavía eres el mismo chofer de antes». Ernesto tomó las llaves con un respeto renovado. Al subir al camión, respiró hondo y comenzó la ruta que tantas veces había recorrido. Las carreteras de Jalisco se extendían ante él, con sus paisajes de agaves azules, sus pueblos llenos de vida y sus curvas desafiantes. Cada kilómetro era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que aún le quedaba por vivir. Mientras conducía, sus pensamientos se mezclaban con la imagen de Jesús en aquella visión nocturna. Recordaba sus palabras: «No estás solo», y comenzó a meditar en ello como si fuera un copiloto invisible acompañándolo en el trayecto. En una parada, un compañero chofer, Martín, se acercó con una sonrisa burlona.
Mira nada más. Pensé que el camión se había quedado sin dueño. Ernesto sonrió débilmente. Aquí sigo, aunque costó levantarme. El compañero lo observó con curiosidad. Dicen que te metiste a la iglesia otra vez. ¿Es cierto? Ernesto lo miró a los ojos y contestó sin titubear. Sí. No soy un santo, Martín, pero ya no quiero vivir peleado con Dios. El otro quedó en silencio, sorprendido por la franqueza, y terminó dándole una palmada en el hombro. El día transcurrió entre cargas y descargas, saludos de clientes y el ruido constante del motor. Al regresar a casa, Ernesto se sintió agotado físicamente, pero su corazón llevaba una paz que no experimentaba desde antes del accidente. Por la noche, sentado en el patio bajo el cielo estrellado, compartió con Teresa sus pensamientos. Hoy, mientras manejaba, sentí que cada curva era como un peso que Jesús ya había tomado por mí. No sé cómo explicarlo, pero no me sentí solo en ningún momento. Ella sonrió acariciándole la mano. Eso es lo que significa confiar, Ernesto. No se trata de olvidar el dolor, sino de aprender a caminar con él sin dejar que te destruya. Él la miró con gratitud. No sé hasta dónde me lleve este camino, Teresa, pero hoy, por primera vez, manejé sin sentir que el vacío me estaba devorando. El viento nocturno soplaba con suavidad, y en ese instante, Ernesto supo que estaba dando pasos firmes hacia una nueva vida, aunque aún faltaban muchas pruebas por enfrentar. El regreso de don Ernesto al trabajo le dio estabilidad, pero algo dentro de él le pedía más. No era suficiente con conducir el camión ni con intentar sobrellevar el duelo. Cada vez que miraba el cuaderno de Mateo, con aquella frase que pedía que no perdiera la esperanza, sentía que debía hacer algo distinto. Un sábado por la mañana, se presentó en la parroquia y buscó al padre Ignacio. El sacerdote lo recibió con una sonrisa tranquila, como si hubiera esperado ese momento desde hacía tiempo. «Padre», dijo Ernesto con voz firme, «no vengo a pedirle sermones. Vengo a ofrecer mis manos. Quiero ayudar en lo que haga falta». El sacerdote lo miró con respeto. «¿Seguro de lo que dices, Ernesto? Ayudar en la parroquia no es un trabajo pagado ni aplaudido. A veces es solo barrer, cargar bancas o limpiar pisos». El chofer asintió sin dudar. «Eso es justo lo que necesito. Hacer algo que no sea por mí, sino por los demás». Desde ese día, Ernesto comenzó a colaborar en silencio. Llegaba temprano para limpiar el atrio, mover bancas pesadas, acomodar flores y recoger basura después de las misas. Nadie lo había invitado, pero poco a poco la comunidad empezó a notarlo. Algunos lo miraban con sorpresa, otros con desconfianza, pero él no se defendía. Dejaba que sus actos hablaran. Una tarde, mientras barría el patio de la iglesia, un hombre mayor se acercó con los ojos vidriosos. «Yo también perdí a mi hijo, Ernesto. Hace años, en un accidente en el campo. Nunca me recuperé del todo, pero al verte aquí, siento que no estoy solo». Ernesto se quedó inmóvil, con la escoba en la mano. Era la primera vez que alguien compartía su dolor de esa manera. «No tengo respuestas, compadre», respondió con voz baja. «Solo sé que si me quedo en la rabia me hundo». El hombre lo abrazó sin decir más. Esa escena lo marcó profundamente. Comprendió que su sufrimiento podía transformarse en un puente hacia otros que también cargaban pérdidas. Con el paso de los días, más personas comenzaron a buscarlo. Una madre que había perdido a un bebé en su nacimiento, un joven que lloraba a su hermano fallecido, un anciano que extrañaba a su esposa. Ernesto los escuchaba sin prisa, sin fórmulas aprendidas, solo con el corazón abierto. Una noche, Teresa le comentó mientras cenaban: «¿Te das cuenta de lo que está pasando? Antes estabas solo en tu dolor, y ahora otros se acercan porque ven en ti un consuelo». Él se quedó pensativo, removiendo el café en su taza. «Nunca pensé que alguien pudiera verme así. Yo creí que mi rabia me había condenado para siempre». «Tal vez, Ernesto, tu misión ahora es esa, acompañar a los que sufren». Las palabras de su esposa resonaron en lo más profundo. No se veía como un predicador,
ni mucho menos como un santo, pero sabía escuchar, y su historia era real. Y en ese realismo estaba su fuerza. El domingo siguiente, durante la misa, observó a varias familias dolientes reunidas en las bancas traseras. Se reconoció en sus ojos tristes, en su postura encorvada, y supo que tenía algo para dar. No respuestas mágicas, sino la certeza de que incluso en medio del dolor se podía caminar hacia la esperanza. Esa noche, al volver a casa, se sentó en el patio con Lucía en sus piernas. Ella lo miró con ternura y preguntó: ¿Estás feliz, papá? Él sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera aunque cargada de nostalgia. No del todo, hija, pero estoy aprendiendo a hacerlo otra vez. Y en esa confesión sencilla, Ernesto entendió que su nueva misión no era borrar el pasado, sino transformar el dolor en compañía para los demás. La mañana de la primera comunión amaneció con un cielo limpio y un viento suave que movía las cortinas de la casa como si quisiera limpiar el pasado. San Miguel el Alto olía a pan recién hecho y flores de azahar que las vecinas traían para adornar la parroquia. En la sala, Teresa ataba el lazo del vestido de Lucía con manos temblorosas pero hábiles. La niña se miraba en el espejo con una mezcla de solemnidad y orgullo, los ojos brillantes por la emoción. Ernesto observaba en silencio, con el traje que no se había puesto en semanas, sintiendo una mezcla de alegría mínima y un temor grande que le oprimía el pecho. «Papá», dijo Lucía de repente, sujetándole la manga con ternura, «¿me acompañas al altar? Quiero que vayas conmigo». La petición atravesó a Ernesto como un rayo. No fue grandilocuente, fue la voz simple de una niña que confiaba en su padre. Sintió que la garganta se le cerraba. Miró a Teresa. Ella asintió con una sonrisa que era a la vez frágil y firme, como si comprendiera la importancia de ese momento para los dos. «Claro que sí, mi vida», respondió él, con la voz que le temblaba. «A tu lado, siempre». Caminar hacia la iglesia fue un trayecto que pareció detener el tiempo. Las calles empedradas reflejaban la luz del sol. Niños con traje y niñas con vestidos blancos cruzaban corriendo, risas contenidas y familias que registraban todo con celular y con memoria. Al llegar, la parroquia mostraba su mejor cara: bancos pulcros, flores blancas dispuestas en el atrio, y una sensación de calma que contrastaba con el nudo en el estómago de Ernesto. Durante la misa, Lucía pronunció sus respuestas con claridad, pequeñas voces que crecían hasta llenar la nave. Cuando el momento de acercarse al altar llegó, la maestra le tomó la mano y la guió. Ernesto la acompañó por el pasillo con pasos que sintió como demasiado pesados y sin embargo firmes. El murmullo del pueblo se volvió un telón de fondo ante la atención concentrada en su hija. Verla frente al altar fue como abrir una herida que también curaba. Lucía levantó la mirada y lo buscó con los ojos. Él le devolvió una sonrisa temblorosa. En ese instante, sin poder contenerlo, recordó a Mateo. La misma edad, la misma mirada inquisitiva, la promesa de aprender a manejar el camión a su lado. Una imagen pasajera pero nítida lo atravesó, Mateo riendo con un cuaderno en la mano, pidiéndole que volviera a sonreír. La mezcla de dolor y ternura le ahogó la voz. Las lágrimas le vinieron de sobra, silenciosas y cálidas. No fue un llanto de desesperación, fue el derrame de todo lo que había contenido: culpa, amor, nostalgia y una rendición humilde. Teresa notó la mancha húmeda en su mejilla y apretó su mano debajo del banco. Lucía, imbuida de su propio recogimiento, no se asustó. Al contrario, la pequeña pareció comprender algo que era más grande que su edad. Al terminar la ceremonia, la gente se acercó a felicitarlos. Entre abrazos y besos, muchos comentaron lo bien que había quedado todo, y algunos felicitaron a Ernesto por acompañar a su hija. Él escuchó las palabras como si provinieran de lejos. Lo importante era lo que había sucedido en su interior, comprender que la vida seguía a pesar de la herida abierta. «Hoy lo he entendido», le dijo en voz baja a Teresa mientras caminaban hacia la casa.
No es que el dolor se vaya, es que ahora sé que mi ejemplo importa. Lucía me vio hoy, y yo quiero ser alguien que la acompañe, no que la hunda. Teresa le sonrió, con lágrimas aún en los ojos. Mateo estaría orgulloso, murmuró. Él quería verte bien, Ernesto. Te lo dijo en su cuaderno. Esa noche, ya en la tranquilidad del hogar, Ernesto colocó una pequeñísima flor sobre la foto de Mateo en la repisa. No intentó explicar su llanto ni sus certezas. Simplemente sintió que la promesa que le había hecho a su hijo y la que había renovado ante su hija eran ahora una brújula. Comprendió que avanzar no significaba olvidar, sino tomar la vida que aún tenía y ser el ejemplo que Lucía necesitaba. Y así, con el corazón más ligero aunque cargado de memoria, empezó a construir la presencia que su hija requería. No perfecta, pero constante y honesta. El amanecer en San Miguel el Alto tenía una luz distinta aquella mañana. Don Ernesto se levantó con una calma nueva, una paz que no borraba el dolor, pero que lo hacía llevadero. Caminó hacia el panteón con pasos firmes. La brisa fresca traía olor a tierra húmeda y flores de cempasúchil colocadas en otras tumbas. Llegó ante la lápida de Mateo. La tierra aún conservaba recuerdos recientes y el brillo de una pequeña cruz de madera clavada al lado. Se quedó de pie mirando el nombre tallado en la piedra, y por primera vez desde que enterró a su hijo, no sintió una furia que le consumiera. Recordó todo el camino recorrido, la rabia que lo había empujado a maldecir en el funeral, las noches sin dormir, el sueño con aquella presencia que había cambiado su interior. No todo era claro ni estaba resuelto. Había días de duda, momentos en que la pena volvía con fuerza, y noches en las que la ausencia parecía tan real como el peso del cuerpo. Pero también había gestos nuevos. La silla de la cocina ya no estaba vacía de cariño. Las manos de Teresa ya no temblaban en soledad, y Lucía corría por la casa con la confianza que le devolvía su padre. Se inclinó y dejó sobre la tumba una flor sencilla, la misma que su hija había elegido en la primera comunión. Sus dedos rozaron la tierra húmeda y pensó en las palabras de Mateo en el cuaderno. Susurró al cielo con voz baja: «Te prometo, hijo, que voy a honrar tu nombre no con palabras grandilocuentes, sino con actos pequeños y constantes». Esa promesa lo llenó de responsabilidad. Vivir con coherencia y ser ejemplo para Lucía, para Teresa y para quienes se acercaran en busca de consuelo. En la memoria de Ernesto se mezclaron las vidas que había conocido en la parroquia, los rostros que había escuchado y consolado. Comprendió que su dolor podía ser puente. Su testimonio mostraba que la fe no era negar el sufrimiento, sino caminar con él. Ya no buscaba respuestas que lo justificaran, sino herramientas para transformar la pérdida en un motor de servicio. Pensó en don Julián, en la madre que había perdido un bebé, en los jóvenes que se acercaban con ojos cargados de preguntas. Sabía que no les daría soluciones mágicas, pero sí compañía y verdad simple. Regresó a casa con el cuerpo cansado y el corazón sereno. En la mesa encontró a Teresa sonriendo sin palabras y a Lucía, que vino corriendo a abrazarlo. Se sintió completo en la rutina diaria: preparar el desayuno, revisar el camión, barrer la iglesia, acompañar en silencio a quien lo necesitara. La transformación no fue un final espectacular, fue una sucesión de mañanas iguales, llenas de pequeños gestos que sostenían el alma. Con el tiempo, la comunidad comenzó a reconocer su cambio no por declaraciones, sino por constancia. Algunos se acercaron tímidos para pedir perdón por haberse apartado. Otros le confesaron que su ejemplo les había dado esperanza. Ernesto no buscó elogios, encontró sentido. El nombre de Mateo dejó de ser una herida que abría el pecho y se volvió un motivo para vivir con propósito. Por último, en la penumbra de una tarde, mientras colocaba una vela junto a la cruz del panteón, pensó en la visita que una noche había transformado su vida. Agradeció sin ruidos y miró a su familia. Sabía que la fe seguía siendo un camino, no una certeza total. Se permitió una sonrisa honesta y dormida en la confianza de que,
Aunque el dolor persistiera, ya no le gobernaría la vida. Si esta historia te conmovió y quieres ver cómo hombres comunes encuentran esperanza en la adversidad, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos. No olvides hacer clic en el video sugerido que aparece en pantalla para continuar viendo historias que inspiran. Gracias por acompañarnos. Comparte este video con quien necesite consuelo y recuerda que la esperanza puede nacer en cualquier corazón herido, cada día, cada momento.